falta respecto a los niveles, tanto en el nivel de los recortes, del contexto de los ciudadanos y de niveles económicos. Me gustaría saber tu opinión sobre las políticas europeas y algunas otras cuestiones que vamos a hacer. Voy a ser muy honesto y al mismo tiempo voy a intentar ser claro. La Unión Europea está en la peor crisis de su historia. Y sin embargo, no solo sigue mereciendo la pena, sino que solo con una Unión Europea en otra dirección y mucho mejor que esta, que hemos estado sufriendo en los últimos años, saldremos de este agujero y habrá esperanza sobre todo para la gente joven. Lo que le ha pasado a la Unión Europea en los últimos años no es consecuencia de ningún accidente, ni tampoco siquiera de ningún error de cálculo, sino de una política disparatada y fallida, que no solamente no está produciendo resultados, sino que está empobreciendo a las clases medias, ensañándose con las clases trabajadoras, incrementando las desigualdades, abandonando a 27 millones de parados en toda Europa a un riesgo cierto de exclusión social, y además no nos está sacando de la crisis. Por tanto, lo que hay que hacer, lo digo con toda responsabilidad, es cambiar de política. La respuesta no es pasar de Europa, la respuesta es intervenir en la política europea para cambiar la dirección y de contenido. Pero ¿y cómo cambiaría esa política europea? Porque no se ha cambiado por lo que se ve hasta estos tiempos. Pues si siguen igual y siguen haciendo lo mismo y siguen recortando, pues lo único que van a hacer es tener descontento a la población. En primer lugar, explicando con mucha claridad que solo desde una Unión Europea que sea globalmente relevante tienen solución los problemas a los que nos vamos a enfrentar en este siglo XXI 500 millones de europeos, entre ellos ustedes, entre ellos los 2 millones de canarios. Y solo con una Unión Europea en otra dirección que preserve el modelo social, el modelo europeo, en lugar de despedazarlo como está sucediendo actualmente, tendrá esperanza la gente joven, que en estos momentos está siendo instigada al cabreo y a la desilusión como nunca antes. Yo suelo decir que yo tenía 20 años cuando accedimos a la Unión Europea, hace 25 o casi 30 ya. Y entonces España tenía muchos problemas y, por cierto, una tasa de paro muy superior a la de los que entonces ya eran Estados miembros de la Unión Europea. Pero los que entonces éramos jóvenes no éramos pesimistas. Ahora los jóvenes son muy pesimistas, no son mis hijos, están muy enfadados, tienen razón. Hay que cambiar la política europea, pero esto no se hace solo enfadándose, solo poniendo a parir la política y los políticos en Internet, cosa que ahora está sucediendo masivamente. No solo cabreados en la calle, cosa que ahora está sucediendo masivamente. No solo con manifestaciones, sino también votando y participando en la reorientación de la política europea. Y esto exige, no ustedes que son demasiado jóvenes, pero desde luego para quienes tienen 18 o más, votar en las próximas elecciones europeas del 2014. Porque esto que está pasando es consecuencia, primero, de una desmovilización masiva de los europeístas, que produce ventaja para los európicos, a los que odian Europa. En las elecciones europeas del 2009, en las que yo fui elegido diputado en el Parlamento Europeo por primera vez, votó el 40% de la gente que tenía derecho a hacerlo. Y en la mayor parte de los países europeos, el 30% o menos. ¿Quién va a votar? La extrema derecha, los nacionalistas, los xenófobos que odian a los inmigrantes o a los europeos del sur, y los populistas, los que no tienen soluciones, pero señalan un chivo expiatorio: los musulmanes, los portugueses, los griegos o los políticos, como si simplemente señalar un chivo expiatorio solucionase nuestros problemas. No, hay que votar por quien te proponga un cambio de orientación en la política europea, y ese es el trabajo que estoy haciendo. Y es que nos orientamos para votar a un partido o a otro. Sí, ahora en estos momentos estamos haciendo manifestaciones porque es que no sabemos ni lo que queremos ni lo que nos puede ayudar. Pues yo digo con toda claridad que practicar una política de anemia presupuestaria
de anemia fiscal o anorexia fiscal, como se le llama, que cause un empeoramiento de la educación, de la sanidad, de los servicios sociales, un derrumbamiento de las pensiones y sobre todo de los salarios, para que la gente joven se sienta obligada a aceptar salarios de miseria, porque la única alternativa es el paro de la educación, esa tiene que ser derrotada en las urnas, y esa es la que hemos tenido. Yo la quiero derrotar en las urnas. Creo que hay que cambiar el papel del Banco Central para que el dinero llegue a las pequeñas y medianas empresas, estimule el crecimiento y genere empleo, sobre todo para la gente joven. Los presupuestos europeos tienen que crecer en lugar de disminuir, como está sucediendo, y para eso hace falta recursos. Y los recursos hay que sacarlos de una recuperación de los impuestos justos. Actualmente la fiscalidad se ha puesto de manifiesto como la más injusta de la historia de la Unión Europea. La fiscalidad, para que ustedes lo entiendan, es el sistema tributario, el sistema impositivo, por el cual los dineros que son necesarios para que los poderes públicos hagan su trabajo los obtienen de los impuestos que pagan los ciudadanos. Pero los impuestos son los más injustos de la historia de la Unión Europea. Están muy concentrados en los trabajadores y sin embargo han abandonado por completo las ganancias de los bancos, la especulación y el enriquecimiento patrimonial. Eso tiene que cambiar. Y con esos recursos hay que generar estrategias de crecimiento, inversión productiva, innovación, educación e información para la gente joven. ¿Y por qué se ha destinado más dinero a bancos y a rescatarlos también, en vez de llevar el dinero a recursos como sanidad, educación? Porque el dinero que se le da a los bancos... Esa pregunta que estás haciendo no solamente es justa, sino que exactamente en esos mismos términos la hemos hecho muchas veces con toda la indignación que tú puedas compartir muchos eurodiputados en el Parlamento Europeo. Hoy he sabido que la Comisión Europea pretende afear a la Comunidad Autónoma de Andalucía y la de Canarias, que quieran intervenir la masa de pisos vacíos que los bancos han arrebatado de los deudores que no podían pagar, para impedir más desahucios y para ponerlos a disposición con precios sociales en alquiler a las familias sin hogar. Estoy indignado porque esa Comisión Europea ha derramado 500.000 millones de euros en ayudas a los bancos, 40.000 millones de ellos en España, acaba de derramar 10.000 millones de euros en Grecia, y sin embargo solo proyecta para los próximos 7 años, 2014-2020, invertir 3.000 millones de euros en empleo juvenil. Es indignante. Toda la indignación que tú puedas sentir, no solamente la comparto, sino que la expreso, voz en grito, en el Parlamento Europeo, porque esa pregunta que tú haces no solamente no tiene una respuesta aceptable, sino que produce indignación. Pero en un Parlamento muchos eurodiputados querían hacer un recorte para el presupuesto de 2014-2020. No me encuentro entre ellos, al contrario, me parece absolutamente inaceptable y anuncio que votaré no, pero anuncio con contundencia. Voy a votar que no a ese presupuesto. He votado que no ya, ahora está en negociación, el Parlamento está en negociación con el Consejo y seguiré votando no, porque es la primera vez en la historia de la Unión Europea que arrancó en los años 50 del siglo pasado aprendiendo de las lecciones de la Segunda Guerra Mundial. Imagino que la habrán estudiado, es la experiencia más devastadora de la historia de Europa y me atrevo a decir que de la humanidad, porque costó 60 millones de muertos la Segunda Guerra Mundial, 60 millones de muertos. Aprendiendo de esa experiencia terrible, se puso en marcha la Unión Europea y el modelo social europeo, que es integración social y cohesión territorial, solidaridad, transferencia de rentas interterritoriales, interpersonales e intergeneracionales. Todo eso está siendo cuestionado y aceptado como nunca. Y por primera vez en la historia, que ha sido una historia de éxito en los años 50, los presupuestos para los próximos años de la Unión Europea van a ser menores de los presupuestos que hemos disfrutado en los últimos años, con el pretexto de que como estamos en crisis también la Unión Europea tiene que apretarse el cinturón. No comparto esa falacia, es decir, esa falsedad, no la comparto.
Estoy convencido que precisamente porque estamos en crisis, necesitamos más recursos para salir de la crisis. La Unión Europea no tiene deuda, la tienen los Estados miembros, por lo tanto la Unión Europea debería tener una estrategia de crecimiento. Lamentablemente no la tiene, y debo decir porque además está dominada por la misma hegemonía, mayoría muy conservadora que nos ha traído hasta este desastre. Hay un desastre en la Unión Europea sin precedentes y lo estoy combatiendo porque mi respuesta no es pasar de Europa, ni tampoco anti-europea. Mi respuesta es europeísta, pero con otra Europa. Quiero otra Europa, otra Europa.